Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos a la tradición profética a través de Ezequiel. Hemos visto que uno de los aspectos fundamentales de la profecía es la responsabilidad personal. Es fundamental, para entender cómo es la profecía bíblica, la responsabilidad personal. Y eso es lo que llaman los profetas al pueblo de Israel, a responsabilizarse de lo que está pasando, a responsabilizarse de ese desastre que ellos insisten una y otra vez que no son responsables de eso, que quien está haciendo mal las cosas, escucha esto, es Dios. Y otro aspecto fundamental de la profecía son las promesas de Dios, pero entre la responsabilidad personal y las promesas de Dios hay un camino de regreso, un camino muy difícil, que es el arrepentimiento. Regresa y una y otra vez Dios invita a su pueblo a que regrese. Y están disponibles ahí las promesas de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Las promesas de Dios que son fantásticas. Pero hay un camino de regreso. Hay un camino para acceder a ellas. Y todo lo que ofrece Dios, ya vimos, la responsabilidad personal es fundamental. El pueblo de Israel ha tenido que decidir entre quién está haciendo mal las cosas, si ellos o Dios han deliberado, han orado y han llegado a esa brillante conclusión de que Dios está haciendo mal las cosas. Dios no hace lo correcto, ellos sí. Dios no hace lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Se ha instalado en este papel de víctima, todo este desastre, no es culpa de nosotros. Entonces, lejos de avanzar, siguen alejándose más y más de Dios. Entonces, Dios ha ofrecido estas promesas que están ahí. Un aspecto fundamental, no solo de la profecía, de la palabra de Dios, las promesas de Dios para nosotros. Y mira lo trascendente, y mira hacia dónde van esas promesas. Entonces, vámonos al capítulo 36 y vámonos ahora al versículo 22. Por lo tanto, Dios llamando a Ezequiel a dar un mensaje fundamental. Una situación que les estorbaba mucho al pueblo de Israel. Ya vimos, la profecía ya tiene dos aspectos fundamentales: una, la responsabilidad personal, y dos, ahora las promesas. Y el camino entre una y otro es el arrepentimiento. Ahí está. Arrepentirnos, asumir nuestras acciones, asumir nuestros desastres. Pero ¿por qué venían también estos desastres? Porque su teología era una teología muy limitada, nada apegada a la realidad. Las teologías que se separan de la realidad, lo que viene es un desastre. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Escucha, Israel se estaba tropezando con su propia teología. Eso sucede con esas teologías muy, muy estrechas que están muy separadas de la realidad. ¿Y cuál era? Dos ideas tenía el pueblo de Israel. Uno, el Dios de Israel es el Dios de un solo pueblo y de un solo lugar. Vaya manera de pensar a Dios. Dios de un solo pueblo y de un solo lugar. Se tropezaron una y otra vez con nuestra teología. Y más ahora, todo el desastre que vino, obviamente ya vimos que Israel, Jerusalén fue destruida y todo el pueblo de Israel fue llevado a otro lugar. Entonces, si eso es correcto, como asumen, el Dios es Dios de un solo pueblo y Dios de un solo lugar, entonces ya todo se acabó. ¿Y qué es lo que vienen a descubrir? Que Dios está en muchos lados, está ahora en Babilonia y está hablando desde Babilonia. Entonces, una visión de los profetas es que Dios no es un Dios de un solo pueblo, es un Dios de todos los pueblos y de todos los lugares. Son dos visiones contrarias.
Y ellos podían darse cuenta que es así. Ahora Dios les estaba hablando a través de sus profetas en Babilonia y en todos los otros pueblos. Y Dios siempre ha tenido que ver con los otros pueblos. Entonces, qué desastre para Israel. No solamente no asumen la responsabilidad de sus acciones, sino asumen que su teología es la correcta, la verdadera, la original, ¿verdad? El Dios de Israel es Dios de un solo pueblo. Eso, las escrituras demuestran lo contrario. Y Dios de un solo lugar, por supuesto, que también las escrituras demuestran lo contrario. La adoración a Dios, el Dios, se mueve en todos lados. Incluso algunos piensan que se debe adorar acá, otros piensan que acá. Seguía la discusión en tiempos de Jesús. Entonces, nuestras teologías pueden ayudarnos o pueden hacernos tropezar. Entonces, creer que el Dios de Israel es Dios de un solo pueblo y de un solo lugar hizo tropezar de manera grave al pueblo de Israel. Y ahora tiene que decirle, tiene que hablar Dios de su nombre, de mi nombre, lo que han hecho con mi nombre. Pero para Dios esto es fundamental. A Dios no le interesa la reputación. Eso nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Qué van a pensar de la iglesia, de la Biblia, de lo que hablamos, de la profecía? A Dios no le interesa la reputación. Lo que le interesa es otra cosa. Su nombre no significa reputación. Mira lo que vamos a leer y recuerda, estudiaremos las promesas. Entonces, por lo tanto, versículo 22, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra. ¡Wow! Entonces ellos, mira lo que estaba pasando. Han estado viviendo a lo largo de su historia con distintos pueblos. Fueron llevados con otros pueblos. Fueron llevados a convivir con otros pueblos. Pero recuerda, cuando Dios está ahí con su pueblo, es hacer llamar también a otros pueblos, tener que ver con otros pueblos. Entonces, los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan. Entonces, eso quiere asegurar Ezequiel. Dile a ese pueblo que los voy a llevar de regreso a su tierra, no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre. Entonces, ¿qué significa el santo nombre de Dios? Dios está preocupado por su nombre, no por la reputación, no por lo que van a decir el pueblo de Israel. Ya sabemos, Dios no está haciendo lo correcto, y los otros pueblos, ¿cuál Dios? Mira que entonces es un Dios perdedor, es un Dios, frágil, débil, que no pudo defender a su pueblo. Entonces, eso no le preocupa a Dios. Su nombre no significa reputación, dignidad, sino todo lo contrario. Su nombre significa salvación. Eso es. El nombre de Dios significa salvación. No solamente para Israel, sino para los otros pueblos también. Entonces, una vez que el pueblo de Israel estaba en contacto con otros pueblos, muchas personas conocían del Dios de Israel. Y abrazaban la fe del Dios de Israel. No como creía Israel, por supuesto, sino conocían a un Dios distinto, no al Dios de Israel, porque el Dios de Israel, es un Dios de un solo pueblo y es un Dios de un solo lugar, sino conocían al Dios de Israel de otra forma. Un Dios que incluye a las otras naciones, que tiene que ver con todas las personas. Un Dios distinto al que conocían, mientras que el Dios de Israel seguía tropezándose, el pueblo de Israel seguía tropezándose una y otra vez con su teología. Dios le estaba hablando a otros pueblos, Dios estaba llamando a otras personas de otras naciones. Y el pueblo de Israel
no se percataba de ello. Nos dice, por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano: los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Ese santo nombre que fue deshonrado por su pueblo, mientras tanto, otras personas abrazaban la fe del Dios de Israel. Mientras que ellos deshonraban el nombre de Dios, otros creían en el Dios de Israel. Por eso ese contacto del pueblo de Israel con otras naciones. Entonces no podían entender, no podían, hacer a un lado esa teología tan limitada. Entonces, mientras que veían cómo Dios estaba hablándole a otros pueblos, para eso es el pueblo de Israel, es una señal para que ese pueblo le hablara a otros pueblos. Y dijo, no, eso de hablarle a otros pueblos no es lo nuestro. El Dios de nosotros es de un solo pueblo y de un solo lugar. Cuando ellos fueron elegidos, recuerda, es un pueblo elegido para hablarle a los otros pueblos. Pero dijeron, no somos como los otros pueblos, hay niveles, nada tenemos que ver con los gentiles, los paganos, los incircuncisos. Ellos se asumían como un pueblo superior y la gente lo sigue pensando. Cuando dice Dios, los regresaré a su tierra, no porque lo merezcan, sino porque es cuidar mi santo nombre, no como reputación, sino que salvación para todo aquel que en él cree. Mostraré cuán santo, nos dice, está hablando de las naciones, que les honraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que les honraron entre las naciones, cuando revele mi santidad por medio de ustedes, escucha, ante los ojos de las naciones. El Dios de Israel tiene que ver con todos los pueblos, con todas las naciones, y así lo demostró la historia. Y así sigue demostrando que Dios tiene que ver con todas las naciones y con todas las personas. Esta teología cerrada, muy limitada, que hizo tropezar al pueblo de Israel, no le estaba ayudando mucho. Por eso los profetas fueron perseguidos, porque hablaban de las otras naciones, del santo nombre de Dios para las otras naciones, y eso les parecía inconcebible. Y nos dice, cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones. ¿Para qué? Para presumir, para decir, miren mi santo nombre. No, el santo nombre de Dios no es reputación, no es presunción. No tiene nada que ver con los otros dioses. El santo nombre de Dios tiene que ver con salvación. El proyecto de Dios para este mundo. El proyecto de Dios que sigue avanzando. Entonces nos dice el Señor soberano, entonces, solo entonces, sabrán que yo soy el Señor. ¿Quién sabe esa verdad tan gloriosa sino aquel a quien se ha revelado, a quien conoce y recibe la salvación de Dios? ¿Quién sabe que Jesús y que Dios es el Señor sino aquel a quien se le ha revelado el santo nombre de Dios, que es salvación? Pues los recogeré de entre todas las naciones que han conocido mi santo nombre, muchos han abrazado la fe, que muchos se han salvado, y nos dice, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces, eso consiste el santo nombre de Dios. No es reputación, dignidad, como los otros nombres de los otros dioses. Porque el santo nombre de Dios tiene que ver con salvación, con revelación. Conocerán entonces que yo soy el Señor. Y eso solo es una declaración de fe que tiene que ver con la revelación. Vámonos ahora a nuestra primera, enunciado. Estamos en Ezequiel 6. Y estamos hablando del capítulo 36, y sin embargo vamos a manejarnos y vamos a ir a otros capítulos donde habla de las promesas de Dios. ¿Qué promesa? Los regresaré.
los regresaré, no porque, no porque se lo merezcan. Mira cómo hace Dios, es la misericordia de Dios. Entonces, primero, nuestro primer enunciado, mi gran nombre. Recuerda, no tiene que ver con reputación, dignidad, exaltación. Vamos, el nombre de Dios tiene que ver con salvación, con revelación, con declaración de fe, salvación para todas las naciones. Entonces los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que el pueblo de Israel no lo ha deshonrado una y otra vez. ¿En qué forma? En que no han creído en su propio Dios, en que insisten en que Dios no hace lo correcto. Vaya manera de deshonrar el nombre de Dios, esparcidos entre todas las naciones, para que hablen de Dios, para que le hablen de Dios, de su propio Dios, a las otras naciones, pero no lo hicieron. Y si hablaron, dijeron, ¿qué creen? Nuestro Dios no hace lo correcto. Entonces, vamos a dejar un separador aquí en Ezequiel 36 y vamos a revisar 3 promesas fantásticas. Recuerda, la profecía es responsabilidad personal y es, las promesas de Dios es fundamental. La profecía no es para darnos miedo. Eso son las lecturas sensacionalistas, que vienen a dar miedo. Sino las promesas de Dios, la profecía es para traer esperanza. Son 2 lecturas totalmente distintas: tragedia, destrucción, miedo. Eso es lo que la mayoría asume que es la profecía bíblica, cuando es todo lo contrario. Es responsabilidad personal, es promesa. A lo mejor precisamente es eso. Les da mucho miedo cuando se habla de responsabilidad personal, pero están las promesas de Dios. Ese es el difícil el camino de regreso, este difícil camino de retractarse, de reconocer tus errores, de asumir tus propias acciones. Entonces, pero tenemos las promesas de Dios. Vámonos al capítulo 11, vamos a regresar y vamos a ver estos 3 pasajes acerca de lo que son las promesas de Dios. Mira lo que Dios está ofreciendo a este pueblo que insiste que él no tiene la culpa, que son víctimas. Ya sabes, Dios hace todo el desastre, lo ha permitido Dios, es voluntad de Dios, es un Dios soberano. No, la soberanía de Dios no es para eso. Cuando estamos pensando que todos estos desastres tienen que ver con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, no estamos entendiendo bien eso, en qué consiste. Vámonos al capítulo 11, versículo 17, un texto antes. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos, y por supuesto debieron hablar de mí, pero ¿qué hablaban sino mal? Deshonraron el nombre de Dios. Estamos aquí porque Dios nos castigó y Él no hace lo correcto. Nosotros sí, no sabemos por qué nos ha castigado. Entonces, yo, el Señor soberano, los reuní de entre las naciones a donde fueron esparcidos. Les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas, acuérdate, estamos estudiando una parte fundamental de la profecía, que son las promesas de Dios, y esas son fantásticas. Pero mira qué es lo que promete, en dónde está y dónde reside, esta acción, que promueve Dios. ¿Dónde está, el asunto fundamental de esta promesa? ¿Dónde reside? ¿Dónde va a actuar? ¿Dónde va a trabajar Dios? ¿Qué es lo que más le interesa a Dios de nosotros? ¿Dónde está? Mira lo que dice. Yo, el Señor soberano, los reuniré de entre las naciones a donde fueron esparcidos, y les daré una vez más el territorio de Israel. Cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes repugnantes y sus ídolos detestables. Recuerda, los ídolos de los que habla,
Ezequiel tiene que ver con los ídolos que han levantado en su corazón. Nos dice Ezequiel 14. Después me visitaron algunos de los líderes de Israel mientras estaban sentados conmigo. Recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre. Estos líderes, por supuesto, dice, han levantado ídolos en su corazón. Versículo 4, esto dice el Señor soberano, los israelitas han levantado ídolos en su corazón. No es el arte religioso que está afuera, por favor. Nada tienen que ver eso. Entonces la gente asume que si ya quitó su arte religioso, sus imágenes, entonces ya resolvieron el problema de los ídolos. Nada de eso. Los ídolos están en el corazón y somos nosotros quienes establecemos los altares, la manera de hacer las cosas, y han caído en pecado y después corren a consultar un profeta. Entonces yo, el Señor, les responderé a todos, dice, sean israelitas, escucha, o extranjeros, los que rechazan y levantan ídolos en su corazón. Y al menos hemos hablado de dos ídolos. El primero es el ídolo del linaje. Ellos asumen, somos linaje de Abraham, por supuesto que somos pueblos de Dios. Y el otro ídolo es la tierra, por supuesto. Dios nos ha dado la tierra, vamos, y nada de eso. Entonces asumían que toda esa tierra les pertenecían y asumían, ¿por qué? Porque tienen linaje de Abraham. Entonces estos son ídolos que se instalan, vamos, y llegan y se convierten en teología, y esto los hace tropezar una y otra vez. A Dios no le interesa el linaje, a Dios no le interesa la tierra, pero ellos asumen que sí, incluso ya nos va a regresar a nuestra tierra. Entonces están asumiendo que Dios trabaja de esta forma. ¿Dónde está el asunto? ¿Cuál es, escucha esto, la tierra que más le interesa? ¿Dónde está el centro en donde Dios siempre está pendiente? Nos dice, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo. Mira lo que está haciendo. ¿Cuál es el camino de regreso? Renunciar a esos ídolos, renunciar al linaje y a la tierra. Y yo pondré un corazón nuevo. ¡Qué ofrecimiento! ¡Qué palabra! ¡Qué promesa! ¿Un corazón nuevo? Señor, no creo que estás entendiendo bien, Señor. Nuestro problema no es nuestro corazón, nuestro problema es la tierra, estamos lejos, los enemigos, el mal. Mira lo que nos está pasando por tu culpa. Entonces, ellos no pensaban que el camino de regreso es arrepentirse. Pero ¿por qué habrían de arrepentirse? ¿Por qué escucha esto? ¿Por qué a las personas les resulta muy difícil arrepentirse, disculparse, pedir perdón? Porque al menos creo que hay tres razones fundamentales. O sea, ¿por qué las personas no se disculpan? No piden perdón, no se arrepienten, vamos. No dicen, bueno, estuvo mal lo que hice. No se retractan. ¿Por qué? Te voy a decir. La primera es porque nunca lo vieron en su casa. Por supuesto. El lugar donde debían haberlo visto, nunca lo vieron, y con quien deberían haberlo visto, jamás lo presenciaron. ¿Por qué? Porque el perdón es de adultos, el arrepentirse es de adultos, y más de adultos mayores. Entonces, quienes debieron haberlo, mostrado en esa casa, nunca lo hicieron. Entonces, ¿por qué las nuevas generaciones, las siguientes generaciones, no se arrepienten? Les cuesta mucho trabajo disculparse, arrepentirse, retractarse. ¿Por qué? Porque nunca lo vieron en su casa. Eso, pregúntale a las personas. ¿Tú viste, a los adultos de esa casa o esos adultos mayores disculparse? Jamás. Por eso le cuesta mucho trabajo a las personas, porque nunca lo vieron. Segunda, o sea, no solamente nunca lo vieron en su casa, porque ese es el lugar donde comienza la disculpa, el perdón, el arrepentimiento. Acuérdate, entre la responsabilidad personal, hacerse responsable de sus acciones, un aspecto fundamental de la profecía. Eso es lo que insiste Dios para con su pueblo. Asuman su responsabilidad. No. Nosotros no somos, Señor. Tú no estás haciendo bien las cosas. No haces lo correcto.
Entonces es Dios el culpable, es el Dios el culpable, su soberanía y su voluntad, permitió, como dicen, todos estos desastres. Entonces, ¿por qué la gente no se disculpa? Escucha, porque nunca lo vio en su casa. Y sigue sin verlo, ¿eh? Y sigue sin verlo. ¿De quiénes debía haberlo visto? De los adultos y especialmente de los adultos mayores, porque el arrepentimiento, el perdón, la disculpa es de adultos. Y nunca lo vieron. Dos, nunca se habló de ello, nunca se enseñó. Si nunca lo vieron, muchísimo menos. Nunca lo vieron, nunca se habló del perdón, de la disculpa, del arrepentimiento. Por eso cuando vienes a Dios y vienes a la palabra de Dios, arrepiéntete, dices, por supuesto que no. Por supuesto que no, Señor. Por eso cuando los profetas llegaban, arrepiéntanse y vuelvan a Dios, decían, por supuesto que no, Señor. No sé de lo que estás hablando, no es para nosotros. Porque nunca lo vieron en su casa. Y siguen sin verlo, ¿eh? Y siguen sin verlo. No hay ningún adulto ahí, verdaderamente adulto, creyente, que demuestre lo que es el arrepentimiento y el perdón en esa casa. Para eso son los creyentes. Entonces, ¿para qué crees? Para seguir diciendo, no, yo no fui, no, claro que yo no fui. Nunca hablaron de ello, nunca explicaron, nunca enseñaron lo que significa el perdón, la disculpa, que es algo que nos dignifica, nos hace crecer, madurar. Pero no. Y una tercera es, déjame decirte, un supongamos, como lo dice Dios, alguien en esa casa, si alguna vez se le ocurrió algo extraordinario, alguien pidió perdón en esa casa. Pero ¿sabes qué? Nunca más lo volverá a hacer, porque una vez que se disculpó, siempre le recordaron ese error, ese pecado, esa situación, siempre se lo están recordando. Entonces el perdón no es solamente, para quien pide perdón, sino también para quien recibe perdón. Entonces en esa casa jamás lo vieron. Entonces, ¿por qué pedir perdón? ¿Por qué arrepentirse? ¿Por qué retractarse? Por eso cuando Dios viene y dice arrepiéntete, dice por supuesto que no, Señor. Porque nunca lo vio en su casa, nunca se lo explicaron. Y quien lo hizo dijo nunca lo vuelvo a hacer porque todo el tiempo me están recordando ese error, esa tragedia, esa situación, esa mala decisión. Entonces el perdón es no solamente para quien lo da, sino escucha. Hay aprendizaje también para quien lo recibe. Entonces, por eso el pueblo de Israel no lo hacía. Nunca lo vio en su casa, como tú tampoco, seguramente. Nunca lo has visto, nunca lo viste de quien deberías haberlo visto. Los adultos, porque el perdón es de adultos, y más de adultos mayores, por eso nunca lo vas a ver. Pues, ¿cómo? Jamás lo han visto. Esa es la mejor herencia. Eso es lo que se debe heredar a las siguientes generaciones. Entonces, por eso le resultaba muy difícil al pueblo de Israel. Pero ¿cómo? No. Arrepiéntanse, por supuesto que no. Y si la profecía, una de sus fundamentos es la responsabilidad personal, por eso chocaban una y otra vez. El sentido, el camino para esas promesas es arrepentirte. Pero ¿por qué voy a arrepentirme? No estoy mal, no. Lo que sucede es que las personas no me entienden, no me comprenden. Todos están mal, todos me persiguen, todos la traen contra mí, Dios más. O sea, mira qué maravilla, es una víctima profesional, que convence a mucha gente. Incluso él está convencido de eso. Entonces, pero Dios no. Podemos engañar a mucha gente, pero a Dios no lo podemos engañar. Y este es el camino para esa promesa. ¿Y qué es lo que quiere a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? ¿Castigarnos? No, por favor. Para eso tus amigos, tu familia, tu iglesia, tu trabajo, eso es su especialidad. Dios no quiere castigarnos. Mira el ofrecimiento. Te doy un corazón nuevo.
sacamos ese corazón de piedra y te doy un corazón nuevo. No. ¿Cómo corazón de piedra, Señor? Sí, no entiendes nada. Necesitas un corazón nuevo para que me puedas entender. Entonces nos dice, cuando los israelitas regresen a su patria, quitarán todo rastro de sus imágenes y sus ídolos, les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra. No, pues la gente se siente ofendida. ¿Cómo que soy terco? ¿Cómo que soy de piedra? ¿Cómo que soy insensible, Señor? Por supuesto que no. Ese es el camino de regreso entre la responsabilidad personal y las promesas. Hay un camino. Dejar esto, ceder. Jesús mismo lo dijo, el que quiera seguirme, sígame como quiera, cuando pueda, cuando tenga tiempo, hazle como quieras, aquí estoy yo siempre, no te apures, tu Dios de las emergencias, úsese en caso de emergencia. No, el camino de regreso era claro, el que quiera seguirme tome su cruz, haga morir muchas cosas, muera a muchas cosas. Abandone, cede y deja todo. No, entonces mejor de lejos, como toda la multitud. Por eso o somos discípulos o somos multitud. Entonces les daré integridad de corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y les quitaré su terco corazón de piedra, que es ahí donde reside el problema, es ahí donde se han establecido los ídolos, el ídolo del linaje, el ídolo de la tierra, y les daré un corazón y además quitaré su terco corazón de piedra. ¿Y cuál es el ofrecimiento de Dios? Les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, para que puedas entenderme. ¿Qué ofrecimiento de Dios? ¿Qué promesa? Un corazón nuevo para que entiendas mis palabras, para que entiendas. No necesito que me expliques, Señor. Yo puedo entenderlas a mi manera, a mi modo. En cambio, los ídolos, yo establezco las ordenanzas, los mandamientos, cómo me acerco, qué hago, cómo adoro. Entonces es grandioso. Los ídolos son grandiosos. Por eso la gente está feliz con ellos. Porque tú decides cómo adorar, qué acercarte, si te arrepientes o no. No hay necesidad, los ídolos no piden eso. Los ídolos no piden arrepentimiento, por favor, ¿a quién se le ocurre? Solo al Dios de Israel. Entonces, para que obedezcan mis decretos y ordenanzas, solo entonces, mira, porque ellos asumen, somos del linaje de Abraham, la tierra nos pertenece. Y dice Dios, no. Solo entonces, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, entonces serán verdaderamente mi pueblo. Hay un pueblo que se pretende pueblo de Dios y son dos cosas distintas. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es el pueblo de Dios. Son dos cosas distintas. Y mira lo que va a decir. Solo así, con un corazón nuevo, un espíritu nuevo, entendiendo quién soy, qué es lo que hago, entendiendo mis mandamientos, solo entonces nos dice, para que puedan obedecer mis decretos y ordenanzas, entonces verdaderamente, es una palabra muy especial en la Biblia, verdaderamente, tiene tres implicaciones. Cuando se habla de verdaderamente, esto viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Los verdaderos judíos, los verdaderos adoradores. Cuando se habla de verdadero, acuérdate, viene de Dios, es por revelación y es un regalo. Y mira, se va a usar aquí, verdaderamente será. Es algo que viene de Dios, es por revelación. Qué grandiosa forma de hablar de la revelación. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, nos dice así. Entonces verdaderamente serán mi pueblo. Entonces no lo éramos, son el pueblo de Israel. Son un pueblo escogido para llamar a otros pueblos que no hicieron. Pero el pueblo de Dios tiene esta connotación fundamental. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuál es el camino? Un espíritu nuevo, un corazón nuevo.
conocerán entonces mis ordenanzas y mis decretos. Entonces, vamos, sin embargo, y yo seré su Dios. No, 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 no. Los ídolos no nos piden que nos arrepintamos, Señor, por favor. No nos piden tantas cosas, retractarnos, arrepentirnos, asumir nuestra propia responsabilidad, por favor, es demasiado. Los ídolos no nos piden eso. Por eso muchos cuando escuchaban la profecía añoraban sus ídolos, decían, ay, no, de veras los ídolos no nos exigen nada. Al contrario, nosotros les exigimos a ellos. Entonces, sin embargo, a todos los que añoren las imágenes y los ídolos, les daré su merecido. O sea, seguirán, Dios les dirá adelante. Yo, el Señor soberano, he hablado. Este es el camino entre la responsabilidad personal y la promesa. ¿Qué promesa? Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón terco y de piedra y este corazón insensible y te daré, vamos, para un corazón tierno y receptivo. No, 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 es demasiado claro. Ellos tenían que elegir porque no es a fuerza. Ahí está disponible la promesa. Pero tú tienes que elegir, tienes que dejar atrás muchas cosas y venir acá. Entonces, a lo que Dios te está ofreciendo, un espíritu nuevo, eso es grandioso. Esas son las promesas de Dios. Esa es la profecía. Responsabilidad personal, las promesas y el camino, ya sabes cuál es. Y dicen, los ídolos no nos piden tanto, Señor. Adelante. Sigan con sus ídolos. Sigan asumiendo que yo tengo la culpa de mis desastres. Pero asumir, vamos, de sus desastres, pero asumir la responsabilidad personal es decir, Señor, yo tengo la culpa de todos mis desastres. ¿Por qué es tan difícil? Ya lo vimos, arrepentirte, pedir perdón, retractarse, disculparse. Porque nunca lo vieron en su casa. De quien debía haberlo visto, nunca lo vieron. No, ¿qué hacían los adultos? No es cierto, yo no fui, no sé de lo que me estás hablando, por supuesto que yo no fui, por supuesto que soy inocente. Eso es lo que vieron. Y cuando se habló del perdón, o sea, nunca se hablaba en esa casa. Se hablaba de otras cosas, pero ¿de qué significa perdonar, arrepentirse? Los beneficios, la dignidad, la grandeza de disculparse y pedir perdón. No, por supuesto. Y quienes alguna vez lo hicieron, nunca lo volverán a hacer. No solo nunca lo vieron, nunca lo hablaron, sino nunca lo volverán a hacer. Porque es algo fundamental en la vida familiar, en la vida social, en la vida laboral. Entonces nos dice un espíritu nuevo. Les daré integridad de corazón, pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, les quitaré su terco corazón de piedra. Y nos dice, y les daré un corazón tierno. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa tan magnífica! Mírala. Esa es la profecía y por eso dicen, no, nuestros ídolos no nos exigen tanto, no es. Mejor lo hacemos de esta forma, Señor, mejor tú no estás haciendo bien las cosas y nuestros ídolos nos dicen, es decir, nosotros decimos que estamos haciendo bien las cosas. Vámonos al capítulo 18, vamos a esta otra promesa, vamos. Capítulo 18 nos dice así, aún así, acuérdate, aún así dice, mi pueblo sigue insistiendo que yo no hago bien las cosas, dice el Señor. Pero en medio de esa afirmación tan desafortunada, Dios le ofrece una promesa a su pueblo. Mira lo que nos dice. Vámonos al capítulo 18, versículo 29, para que podamos leerlos. Acuérdate, hay dos clases de discípulos, de oídas y otro es de leídas. La mayoría es de oídas, es solo lo que han oído, no se han cerciorado, percatado, no han investigado, corroborado de que las cosas son así. Simplemente lo oyeron y les parece que eso es lo correcto y así lo enseñan, así lo creen incluso. Acuérdate, el pueblo de Israel se tropezó con su propia teología
Y ahí estaban los profetas para que se cercioraran, para que ampliaran su profecía. Escucha, no solo la ampliaran, sino la conectaran con la realidad. Pero con esto que está diciendo Dios, nos damos cuenta que insisten en su terco corazón de piedra, su teología de piedra además. Entonces nos dice, aún así los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Míralo, o sea, Dios tiene que explicarles. Es un Dios condescendiente, misericordioso, paciente. O sea, Dios sí estaba haciendo lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. Pero no nos gustan sus formas. Señor, los ídolos no nos piden tantas cosas. Jamás nos piden arrepentirnos. Pero Dios siempre insiste y está obsesionado con la responsabilidad personal. Siempre quiere ofrecernos cosas muy, muy difíciles. Cambiar de corazón. No, Señor, es demasiado. Claro, cambiar tu corazón, tiene que suceder cuando tú admites que tu corazón está mal, que tu corazón es de piedra, que tú eres el responsable. Y esta cirugía, espiritual, solo es posible a través de Dios. Nada ni nadie puede llegar al interior en el que solo Dios puede hacer algo. Entonces, oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto. Por lo tanto, dice Dios, los castigaré. No hace eso Dios. Mira lo que ofrece. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones. No, otra vez, insiste, una y otra vez. Entonces, según sus acciones, dice el Señor, entonces arrepiéntete y apártate de tus pecados. ¿Por qué es tan difícil arrepentirnos? Recuerda, porque nunca lo vimos en la casa. Nunca lo vimos de quienes deberían haberlo hecho, una y otra vez. Es decir, los adultos, y más los adultos mayores. Pregúntales, pregunta a las casas. Oye, los adultos de esta casa admiten sus errores, se arrepienten, se disculpan. Por supuesto que no. Oye, pero si son creyentes, menos, porque siempre son santos e inocentes. Entonces, arrepiéntete y apártate de tus pecados. Esta es la esencia de la profecía, la responsabilidad personal. Juzgaré a cada uno de sus acciones. No juzgaré a tu familia, a tu pueblo, a la nación, no. Cada persona delante de Dios. Entonces, ¿qué hago? Pues arrepiéntete de tus pecados, asúmelos como tuyos. ¿Por qué vas a arrepentirte de algo que no es tuyo? No, esos no son mis pecados, se parecen, me resultan conocidos. Pero ¿cómo me voy a arrepentir de algo que no es mío? Por supuesto. Ahí está el problema. Mientras no los asumas como tuyos, pues dirás, yo no tengo nada que así la gente dice, yo no tengo nada de qué arrepentirme. ¡Qué maravilla! ¿Quién como él? ¿Quién como él? No, que se arrepientan los débiles, los que están mal, ellos sí son, los cristianos sí tienen mucho que arrepentirse, ojalá fuera así. Pero entonces, ¿quiénes se arrepienten de sus pecados? Quienes reconocen que esos son sus pecados, esas son sus acciones, esas son sus malas decisiones, esas son sus necedades, sus obsesiones, sus paranoias, sus ídolos. Entonces dices, mejor me voy con mis ídolos. Ya, pues, ahora entiendes cuál es el sentido. Arrepiéntete y aparte de tus pecados. Escucha, ¿por qué? ¿Por qué insiste Dios que alguien se arrepiente de sus pecados? Porque eso que no asumes como tuyo te está destruyendo. Solo cuando lo asumes como tuyo, entonces se detiene todo. Detenemos esa destrucción, ¿no? Entonces nos dice, no permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión, no, y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entre la responsabilidad y la promesa está ese, ya lo vimos, arrepiéntete de tus pecados, no permitas que tus pecados te destruyan, deja atrás tu rebelión. Un pueblo rebelde, ¿a qué? A su propia responsabilidad. Procura encontrar un corazón nuevo
un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, Señor? Entonces, oh pueblo de Israel, no quiero que mueras. Pues no lo parece, Señor. Mira todos los desastres que tú has causado, que tú permites, que es tu voluntad, que eres un Dios soberano y todo lo malo es tu responsabilidad. Pues no parece, Señor, porque mira todo el desastre. Entonces, no quiero que mueras, dice el Señor. ¿Qué dice? Cambia de rumbo, es grandioso esto. Cambia de rumbo y vive. Mira cómo se concentra, la profecía en esta oración grandiosa. Cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo. Este es el camino de regreso. No. Cuando lo viste en tu casa, jamás. Por eso cuando llegan a la iglesia dicen, arrepiéntete. Por supuesto que no, nadie. Nunca lo vi. Por supuesto, nadie me lo explicó. Y cuando alguien en mi casa lo hizo, todo el tiempo le recordaron esa situación. Entonces, vámonos ahora a nuestra tercera división. Ya vimos el gran nombre de Dios, que es salvación, no es reputación. Es salvación, un espíritu nuevo, es algo que solo Dios hace en nuestro corazón, un corazón nuevo. Y nos dice, y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es algo que tú tienes que desear, Señor. Cambia mi corazón terco de piedra, mi corazón insensible, porque es ahí donde se toman todas las decisiones. Por eso Dios centra todo su trabajo de salvación en el corazón de esa persona. Ahora nos dice, deja atrás tu rebelión, procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo y cambia de rumbo y vive. Bien, vámonos ahora al capítulo 36, precisamente donde comenzamos. Ya leímos, vamos con lo que significa el nombre de Dios, que salvación no es reputación, dignidad, gloria, no, es salvación para todas las naciones. Y eso no lo entendía el pueblo de Israel. Entonces, mira las promesas de Dios, mira lo que está haciendo. Entre la responsabilidad humana y la promesa hay un camino. Ahí está, pero están disponibles para nosotros. Entonces, esta es grandiosa. Versículo 24. Pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Pero ¿qué necesitamos? En el mundo de Israel, el agua era fundamental, era un aspecto, pero había el agua en sus usos ceremoniales, ¿no? Que señalaban, como toda señal señala algo más grande, que es, un lavarnos, más allá de lavarnos físicamente, más allá de estas impurezas, externas, sino algo más, lavarnos, esparcir esta agua pura para lavarnos todos, precisamente. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Qué grandiosa afirmación de lo que quiere hacer Dios con nosotros. No, pero yo no estoy sucio, no me he ensuciado, Señor, estoy bien, gracias, ¿no? Nos dice así, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, que es lo que ofrece Dios. Castigarnos, dice, ese es un deporte nacional de este mundo y especialmente es un deporte nacional del pueblo de Dios. Se castigan a sí mismos, se castigan unos a otros, ¿no? Dice, no, los lavaré, él dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Ya viste, la gente suspiraba, añoraba. ¿Por qué? ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Por qué seguían con los ídolos? Porque ellos no hablaban de responsabilidad personal, mucho menos de arrepentirse, de dejar atrás, de reconocer No, nada de eso. Es fantástico seguir los ídolos. Y el ídolo del linaje y el ídolo de la tierra,
vamos, que se convertía en teología, los tropezaba una y otra vez. Entonces, ¿cuál es el ofrecimiento de Dios? ¿Dónde está el sentido, vamos, de esta historia de salvación? ¿Hacia dónde va? Nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¡Qué ofrecimiento! ¡Qué promesa! Mira lo que está haciendo. ¿Qué manera de hablar de la revelación y la transformación en nuestras vidas? Pondré un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de ustedes. ¡Qué ofrecimiento! Ahí es donde se toman todas las decisiones. Ahí está el origen de todos nuestros desastres. Pero con un corazón nuevo, Señor, podré seguirte y podré conocerte de otra manera. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Escucha, les quitaré ese terco corazón de piedra. Pero para eso tienes que reconocerlo. Pero mi corazón no es ni terco ni de piedra. Ahí están los ídolos. Pero solo aquel que dice, sí, efectivamente, mi corazón es terco y además de piedra. De mucha piedra, Señor. Entonces les daré un corazón tierno y receptivo. Escucha esto en Ezequiel, vamos, 36. Mira lo que dice, lo que escuchamos en los evangelios, lo que escuchamos en el Nuevo Testamento. Mira lo que hace. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Qué manera de hablar de la salvación. Qué manera de hablar de la revelación de Dios. Qué manera de mostrarnos que todo sucede dentro de nosotros. Que entre la responsabilidad y la promesa está ese camino de pedir un corazón nuevo, de pedir un espíritu nuevo. Sí, Señor, es la única manera que yo pueda seguirte, que pueda entenderte. Porque mientras tanto siempre estoy pensando que tú no haces lo correcto, que tú haces mal las cosas, que todo es tu culpa. Pero ahora veo que necesito ese corazón, necesito ese espíritu, ese corazón tierno y receptivo. Nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esto me parece grandioso. Pondré mi espíritu en ustedes. ¡Qué promesa! Desde Ezequiel 36. Y se confirma en los evangelios y se da evidencia de ello, vamos, a lo largo. Y así ha sido. No es una novedad, no es una nueva salvación. Siempre ha sido así. Dios trabajando en el corazón de una persona. Entonces nos dice, mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¡Qué promesa! Entonces pondré mi espíritu. Rociaré agua pura y quedarán limpios. Quitaré ese corazón de piedra. Les daré un corazón tierno, intuitivo y lo que es grandioso. Pondré mi espíritu en ustedes. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino de regreso? Ya lo vimos en Ezequiel 18. Nos dice, arrepiéntete y aparte de tus pecados. Esos no son mis pecados. Solo cuando dice, sí, son míos. Siempre han sido míos. Traté de hacerlos ver como que fueran de otras personas, de mi familia, de mis papás, de mis hermanos, de este mundo, del mal mismo. Pero esos son mis pecados y nos dice, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas. ¿Por qué insiste Dios tanto en eso? Porque esos pecados nos destruyen. Y la única forma de detener esa destrucción es cuando dices, basta, son míos. Los asumes, los reconoces y empezamos a cambiar. Entonces, no permitas que tus pecados te destruyan, deja atrás tu rebelión, procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Dónde? Nos dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y esto es fantástico. ¡Qué promesa! Pondré mi espíritu dentro de ustedes. No, Señor. ¿Cuántas cosas tienes para nosotros? ¿Cuántas cosas haces? Y nosotros diciendo que tú no haces bien las cosas, que no haces lo correcto. Ahora entiendes por qué es un pueblo rebelde.
Y Dios los buscó una y otra vez para cambiar su corazón. Y el ofrecimiento sigue presente, es real, es verdadero. Y muchas personas pueden decirte, es cierto, Dios es la única, es la única persona que puede cambiar nuestro corazón. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por tus bendiciones. Gracias por estas promesas tan grandiosas, Señor. Ahora entendemos por qué se habla de la responsabilidad personal, porque es el camino para ingresar a esa grandiosa promesa de un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y que pondrás tu espíritu dentro de nosotros, a un pueblo rebelde. Gracias, Señor, por buscarnos, y tu compasión es grandiosa, ofrecernos tu espíritu dentro de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.